Desde el día de hoy vamos a estar viendo, hemos titulado el mensaje Ven al altar. Yo he estado pasando un poco de resfrío así, entonces mi garganta no está tan fuerte, así que no hay una voz bonita acá celestial, pero el mensaje es igual. Vamos a estar viendo Romanos 12, versículo 1 al 2, y vamos a orar por favor por este tiempo. Señor, te damos gracias por bueno que eres con nosotros, por la oportunidad que nos das para poder tomar este tiempo y venir a tu palabra libremente que está viva, queriendo moldearnos y transformarnos y hablar con nosotros, Señor. Te pido que te sientes al lado de cada uno de nosotros y que nos hagas poner nuestras cuestiones y cosas de la semana a un lado para que podamos tener un corazón y una mente concentrada en ti y en tu palabra esta mañana. Háblanos, Señor, a donde estemos nosotros en nuestras vidas. Tráenos confort, Señor. Redarguya nuestro espíritu si hay necesidad de redarguyarlo, Señor. Haz la obra en cada uno de nosotros esta mañana. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Como dije, el título del mensaje es Ven al altar. Estamos viendo Romanos 12, versículo 1 al 2. Me gustaría empezar como introducción cuando Juan el Bautista se encontraba bautizando en el Jordán. Dice en el libro de Marcos, versículo 1 del 4 al 5, dice: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Acudía a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río de Jordán, confesando sus pecados. Lo que me gustaría ver aquí con esta introducción es lo que estaba haciendo el pueblo, lo que hacía todo el pueblo para poder obtener el perdón de pecados. Ellos estaban saliendo de una comunidad judía, ellos estaban saliendo de una comunidad religiosa y se estaban apartando de todas las cosas que tienen que ver con la religión. Estaban viniendo acá con Juan para que ellos se pudieran arrepentirse de sus pecados y ser preparados para la salvación que venía por delante, la salvación que se encuentra en Jesús. Entonces cada uno de nosotros hemos reconocido a Jesús como nuestro Salvador. Ha hecho esto en su fe anteriormente, ha salido del mundo, ha salido para poder aceptar a Jesús como su Rey y su Salvador. En mi experiencia, en el pasado, no sé cuál fue tu experiencia, pero para mí fue como un inmenso peso que Dios levantó de mi corazón, de mi persona, y me sentía bien ligero, y después salieron ríos de lágrimas de mí, porque yo tenía un acercamiento a Dios en ese momento cuando Él me limpió de todos mis pecados, cuando yo vine hacia Él. Y desde ese entonces yo empecé a ver el mundo de una forma diferente. Empecé a ver la realidad del mundo, que el mundo nos engaña. Y empecé a entender que cómo es que Dios quiere que yo viva para Él. Cómo es que Dios quiere que viva de tal forma que yo le pueda agradar a Él. Y esa es la meta de mi vida el día de hoy. Yo dejé los deseos del mundo y los éxitos que el mundo me quería que yo siguiera atrás de ellos. Yo estaba en un lugar de boxeo y yo tenía la oportunidad de estar en el HBO y todas esas cosas porque yo era bueno para el guante, y estaba rodeado de personas que estaban ligadas al HBO o sea, tenía lugar, pero yo dejé todo eso y otras cosas y me aparté para poder aprender de Dios. A través del tiempo yo me encuentro en la voluntad de Dios, haciendo su obra y cumpliendo la perfecta obra de Dios para mí en mi vida. Dios nos llama a que cumplamos el propósito por el cual Él nos creó a cada uno de nosotros, que estamos en la perfecta voluntad de Dios. Yo te quiero preguntar el día de hoy, y guarda esta pregunta porque te voy a recordar al final. Después de tanto tiempo que tú ya has sido salvo o salva, ¿tú sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Y si la sabes, gloria a Dios por ti. Pero si no la sabes, siendo de que ya tienes mucho tiempo de ser salvo o salva, ¿por qué no la sabes?
Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, cómo es que podemos nosotros diariamente darnos cuenta si estamos en la voluntad de Dios o no. Hoy vamos a ver la oportunidad que nosotros tenemos, la oportunidad que a nosotros se nos invita a que vengamos a conocer la buena voluntad de Dios para nuestra vida personalmente. Y esta buena voluntad de Dios personalmente la alcanzamos a reconocer cada uno de nosotros cuando nos presentamos a Dios como sacrificios vivos, que es lo que Dios nos está invitando el día de hoy, a que nos apartemos de todo lo que el mundo enseña, para que nosotros podamos ser sacrificios vivos para Él. Muchos de nosotros todavía estamos basando nuestra vida cristiana en lo que sucedió en la experiencia que tuvimos cuando nos entregamos. Y eso es muy cierto, esa es una verdad que el diablo no te puede quitar. Tenemos un testimonio que dijimos, antes yo era así, ahora soy así. Pero no podemos basar nuestra vida cristiana en el pasado. Tenemos que estar diariamente sacrificándonos a Dios como sacrificios vivos para ser usados por Él. Muchos de nosotros todavía estamos basando nuestra experiencia en eso. Pero en Jesús hay más. Él nos salvó para más. En Jesús hay vida en abundancia. En Jesús hay poder para poder vivir en victoria. En Jesús. Así que con esto en mente vamos a voltear a Romanos, si no estás ahí, Romanos 12, versículo 1 al 2. De nuevo, he titulado este sermón con la invitación de decir, ven al altar. El primer punto que vamos a estar viendo es, por la misericordia de Dios, ven al altar. Y el segundo punto que vamos a estar viendo es, no os conforméis, ven al altar. Son dos cosas muy importantes que nos abstienen de venir a Dios. Una, no reconocemos su misericordia. Pensamos que porque yo no tengo las cualidades o yo no soy equipado, yo no puedo servir a Dios. Es una mentira. Por la misericordia de Dios, ven al altar. Preséntate a Él. La otra mentira es de que nos conformamos bastante al mundo, que eso nos abstiene de venir al altar. Así que esta mañana me gustaría que tomes eso en cuenta, que Dios te está invitando a su altar, a que tú puedas hacer un sacrificio vivo para Él. Versículo 1 y 2 de Romanos dice así: por lo tanto, hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios, que presentéis nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro verdadero culto o servicio. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nuestro primer punto es, por la misericordia de Dios, ven al altar. Entonces aquí vemos la palabra por lo tanto. Hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto, nuestro verdadero culto. Cuando nosotros vemos las palabras por lo tanto, tenemos que ver la intención del autor, porque estas palabras dividen los capítulos. Tenemos que recordar todo lo que fue dicho antes hasta este momento, porque por lo tanto, ya que te he dicho esto, ahora haz esto. Eso es lo que significan estas palabras. Entonces podemos ver que por lo tanto en el capítulo 1 se describe la ira de Dios en este libro, que nadie es excusable, todos estamos condenados ante Dios porque todos hemos pecado. Después vemos, por lo tanto, vemos que Dios se hizo sacrificio por nosotros, muriendo en la cruz, aun cuando nosotros estábamos bajo la maldición y condenación del pecado. Y déjate digo que si todavía no has aceptado a Jesús como tu Rey y tu Salvador, tu vida todavía está bajo esta maldición del pecado. Luego vemos que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Todo eso hemos aprendido si es que has leído el libro de Romanos hasta este momento. Pero también vemos en el capítulo 1 donde Pablo dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio. Entonces, desde que tú te entregaste a Dios, te has apartado para Dios. Cuando uno viene a Dios, uno se despoja, Dios lo despoja de todo el dominio de pecado que tiene en su vida, pero como Pablo, tú te has apartado para Dios. Entonces Dios te invita al altar el día de hoy para que te apartes de las cosas de este mundo, para que tú puedas hacer un sacrificio vivo.
Leemos de nuevo que Pablo nos dice, por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Ahora, la palabra os ruego en el griego tiene por significado pedir con algo con gran fervor. Uno puede imaginarse cómo se ve eso. Pedir algo con urgencia o pedir algo con súplicas y lágrimas. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí cuando dice os ruego. O sea que no hay nada más importante en este mundo. Los ruego. Yo he estado en gran necesidad, pero a la misma forma nunca he dejado de abrir mi Biblia, nunca he dejado de servir. No, ya sé que esté pasando en tu vida el día de hoy, lo más importante es que te vengas al altar con Dios. Porque todas esas cosas van a pasar. Dios está en control de todo. La cosa es que nosotros tenemos que estar enfocados en venir a Dios. Entonces Pablo quiere que nosotros tengamos una urgencia cuando se trata de presentarnos a Dios. Pues él vio el tercer cielo. Recuerdan que Pablo fue llevado al tercer cielo. Él sabe lo que nos espera y él no perdió el tiempo en ocuparse en las cuestiones de este mundo. Él vivió para Dios con la urgencia de alcanzar a todos para Dios, pues él entendió que la venida del Señor estaba cerca aún más el día de hoy. Entonces, nosotros debemos, así como Pablo toma estas palabras, te urjo, o sea, te ruego. Yo una vez estaba evangelizando en Reynosa, cuando primero fuimos allá como misioneros. Yo no sé, mi primer lenguaje es el español, pero no el español correcto. Yo ofendo a muchas personas con las cosas que digo, yo sigo aprendiendo. Entonces yo salí a las calles a evangelizar y una señora, vamos a decir como de 55 años, estaba escuchando que yo estaba compartiendo el mensaje de la Biblia. Y yo le dije, te exijo a que busques de Dios. Y el pastor que andaba conmigo dice, no andes usando esa palabra. ¿Por qué yo pienso que la estoy animando? No, la estás mandando. Entonces Dios me corrigió a mí, pero antes de eso, esa palabra yo la usaba mucho y tal vez esas personas necesitaban escuchar algo bien directo. Nunca me dijeron nada, nunca dijeron me estás ofendiendo, simplemente estaban recibiendo el mensaje y bien directo, te exijo que busques de Dios el día de hoy. Hasta que llegó el momento, entonces con tal urgencia Pablo dice, os ruego que se presenten como sacrificios vivos a Dios, porque este mundo pasa, muchos de nosotros ya no estamos aquí, pero este mundo va a pasar. Entonces, me gustaría que te preguntes, si tú eres en este momento un sacrificio vivo para Dios, no lo sé si eres, te pregunto si lo eres o no lo eres. Me gustaría que te preguntes si tú eres en este momento un sacrificio vivo para Dios. Yo no te puedo decir cuál es la forma o el propósito para ti en tu vida, pero sí te puedo decir que para que tú seas un sacrificio vivo para Dios, tú tienes que apartarte de las prácticas del pecado. Tú tienes que apartarte del sistema del mundo y de las mentiras del diablo. Son cosas bien importantes que nos atacan todos los días. De otra manera, puedes ser salvo o salva como el día de hoy, pero si no estás viviendo en la perfecta o completa voluntad de Dios, por no tener la mente con esa urgencia de que todo momento tenemos que estar viviendo para Dios, no estás lleno, no estás feliz. Simplemente estás haciendo algo por práctica, por rutina. Cuando Dios dice, yo te he llamado para que tengas más. Y cuando tú vienes a ese altar, recuerda, no venimos con nuestras habilidades, no venimos con nada, venimos con el hecho de que Dios va a hacer esas cosas por nosotros y con nosotros. Nosotros tenemos que leer, de tal forma, vamos a ver, okay. De otra manera puede ser salvo, como les digo, pero por ejemplo, cuando uno quiere plantar un jardín, uno no solo avienta la semilla a la tierra y se va, hay que cultivar la tierra, diariamente hay que remover cosas que le roben los nutrientes a esa semilla y uno tiene que despertar temprano para darle agua. Es una forma de que nosotros podemos obtener un buen fruto. De tal forma nosotros no podemos dejarle a Dios que nos traiga al lugar de nuestro propósito a Él solo. Nunca has pedido, Dios, ¿cuál es mi propósito?
Dice Dios, búscame, lee la palabra. Yo te quiero decir cuál es tu propósito, pero no puedo yo dártelo así. Tú tienes que buscarlo. Tú tienes que encontrarme en esos caminos donde andas para que me conozcas. Por 40 años fueron por el desierto y 40 años Dios se manifestó fiel. Entonces nosotros tenemos que estar buscando a Dios diariamente para que nosotros podamos encontrar esa perfecta voluntad. Nosotros tenemos que leer la palabra de Dios, tenemos que cambiar nuestra forma de ser, tenemos que remover esas cosas que nos hacen estar desnutridos espiritualmente, y hay necesidad de estar llenos del Espíritu Santo para tener este buen fruto en nuestras vidas. Y no vas a encontrar la forma para tu vida de ser un sacrificio vivo para Dios si no estás haciendo tu parte. Si no estoy haciendo yo mi parte, no voy a encontrar la voluntad de Dios para mi vida. Tú tienes que estar diariamente conectado a la fuente para poder estar como sacrificio vivo para Dios. Es bien importante. Dice Romanos 1: por lo tanto, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro verdadero culto. El predicador Warren Wiersbe dijo esto: como cristianos, el problema de ser un sacrificio vivo es que nos bajamos del altar porque estamos vivos. No queremos seguir ahí, no queremos estar bajo la presión. Queremos mejor un préstamo en vez de ver a Dios proveer por nuestras necesidades. Hacemos tantas cosas que dijimos, Señor, ayúdanos, y luego nos bajamos del altar porque estamos vivos. Nuestro enfoque está mal. Para hacerlo, entonces nosotros nos bajamos del altar para hacer lo que la carne nos dicta. Y eso es muy cierto. Para eso tenemos que tener convicciones en nuestras vidas. Convicciones que nos ayudan. Convicciones que nos dan el por qué hacemos lo que hacemos para Dios. Convicciones que nos dan el por qué vivimos de tal forma que vivimos para Dios. Convicciones que nos van a ayudar para poder seguir siendo un sacrificio vivo, que nos puedan seguir ayudando a acercarnos a Dios. Por ejemplo, yo les voy a compartir 2 convicciones mías. Hay muchas más. Y todavía espero encontrar más convicciones que me puedan ayudar a mantenerme dentro de mi, vamos a decir, de mi carril, ¿no? Pero si tú no tienes convicciones en tu vida, está bien, tú eres salvo, tú eres salva, pero no vas a encontrar la voluntad de Dios en tu vida. Los sacerdotes, los levíticos, todos esos tenían esas convicciones de decir, no tomes vino, no toques cosas muertas. Esas cosas no son nomás reglas, son convicciones de decir, porque yo soy un levita, yo me aparto de esto. ¿Sí estás conmigo? Entonces nosotros necesitamos convicciones para poder ser un sacrificio vivo para Dios. Por ejemplo, yo tengo la convicción de no ir al restaurante donde yo voy con mi familia los domingos. La convicción esta nace de que si yo voy a ir solo, todas las meseras me conocen, y yo no quiero dar lugar a una mesera que esté coqueteando conmigo porque quiero una propina más grande. Entonces esa es mi convicción. Así que cuando yo ando solo, le digo a mi esposa, como afuera, o me voy a la casa, ando trabajando, come afuera, voy a otro lugar, aunque allí soy bienvenido, ¿verdad? Entonces un día viene mi hermano mayor y me dice, hey, vamos a comer. Entonces le digo, ¿a dónde quieres ir? Vamos a donde siempre vas. Le dije, no hay que ir ahí, te voy a decir por qué. Va a suceder esto, van a coquetear con nosotros o algo, y esto es lo que va a suceder, yo tengo que protegerme. Me dice, no, estás loco, no sucede eso. Entonces nosotros fuimos ahí, y la mesera me conoce a mí, nos saluda, y cuando mi hermano pidió su orden, él pidió waffles, y la mesera entendió que si mi hermano le estaba preguntando si tenía novio. Entonces yo le dije a mi hermano, te dije que esto iba a suceder. O sea, hermanos, uno tiene que tener convicciones en su vida para reconocer, para poder protegernos, porque donde sea anda el diablo acechándonos. ¿Sí? Entonces esa es una convicción que yo comparto con personas, porque no quiero yo tropezar por algo así. Y uno tiene que protegerse, mantener el vaso limpio. Nuestro cuerpo es donde está Dios y quiere trabajar a través de nuestro cuerpo. Entonces esa es una convicción que yo tengo. Así que te pregunto, ¿tú tienes convicciones en tu vida?
por las cuales tú te conduces todos los días para poder ser un vaso limpio para Dios. Si tú no las tienes y no sabes cuáles son tus convicciones, tú puedes leer la Biblia. Cualquier cosa que se vea como una regla, esa es una convicción que nos abstiene de cosas. Dice Génesis 1, capítulo 3, cuando Dios le da a Eva a Adán, serán un solo matrimonio. Obviamente nosotros sabemos, si hacemos adulterio y otras cosas, uno puede contraer SIDA, porque lo que Dios nos da a nosotros se mezcla con la mujer y el cuerpo de la mujer lo reconoce y ya no hay problema. Pero cuando uno anda con muchas personas, entonces esa es una regla que Dios nos dio para disfrutar el matrimonio. ¿Sí? Entonces, lo que muchas veces pensamos que son reglas son convicciones que nos apartan de las cosas que nos hacen daño, pero las hemos reconocido como reglas. Otra convicción que yo tengo es que yo no practico al estar escuchando a predicadores como mi primer fuente de nutrición espiritualmente. Dios puede hablar a través de predicadores, Dios puede usar a predicadores para decir algo, pero para mí no hay nada mejor que puedas escuchar tú la voz a través de leyendo la Biblia por ti mismo. Y esa es mi primera fuente de nutrición espiritual para mí. Y en esas ocasiones hay veces que Dios habla. Por ejemplo, hace un tiempo yo estaba leyendo donde Josué estaba por cruzar el Jordán. Y entonces José estaba por cruzar y Dios le da las instrucciones a Josué sobre lo que va a pasar. Le dice a los sacerdotes, tú vas primero y a tanta distancia y no quites el ojo de mí porque nunca has pasado por aquí. Y cuando hayas cruzado, dice esto en el capítulo 4 de Josué, si gustan voltear ahí. Dice capítulo 4 de Josué, versículo 4 al 7, dice: entonces Josué llamó a los 12 hombres que él había designado entre los hijos de Israel, uno por cada tribu, y les dijo Josué: pasar ante el arca de Jehová vuestro Dios hasta el medio del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto quede como señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana, ¿qué significan estas piedras?, les respondéis: las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó por el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras sirven de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Entonces yo estaba leyendo la Biblia en este entonces, y meses antes yo había tenido mi primer trabajo. ¿Ves? Cuando yo leí esto, yo sentí preguntarle a Dios: ¿cuáles son las piedras por las cuales yo puedo sacar de este Jordán donde yo me encuentro el día de hoy, para que más adelante yo pueda saber que tú estás conmigo? ¿Ves? Yo tengo un negocio y el negocio no nos va bien, pero para este entonces había sido como 4 meses que había tenido mi primer trabajo, pero el negocio está en pie, pero no nos va bien. Entonces cuando yo le pregunto a Dios esto: Señor, yo no he tenido un negocio antes que sea legal, ¿verdad? Con todo, porque sí he vendido cosas antes, pero nunca he hecho esto antes. Necesito mantener mis ojos en ti, necesito estar bajo la ley, necesito que me bendigas. ¿Cuáles son esas piedras que yo puedo decir que me has dado para saber que tú estás conmigo? Al momento Dios me dice: ves afuera de la ventana, hay una camioneta del año 53 de 5 ventanas, es una camioneta deseable. Esa camioneta me la regaló el señor que hice el primer trabajo, y me dice: esa es tu piedra, recuerda que yo estoy contigo. ¿Ves? Es bueno escuchar predicadores, pero si tú no tienes la convicción de buscar a Dios por ti mismo, tú no vas a escuchar su voz. En ese momento, cuando yo tengo la más grande necesidad de poder animarme en el Señor, Dios me habla, me dice: allá está afuera tu piedra, yo estoy contigo, no le hace cómo te vaya, yo estoy contigo. Y Dios ha sido fiel con nosotros, con mi familia. Hermano, todo esto para decir que por eso yo tengo la convicción de leer la palabra de Dios primero para mí mismo, antes de escuchar sermones de ciertos temas. Yo escucho sermones y voy en el carro
y no puedo leer porque voy a tener un accidente. Pero yo busco de Dios primero por mí mismo a través de la Biblia. Así que todos nosotros debemos de tener algunas convicciones en nuestras vidas para poder mantenernos como sacrificio vivo para Dios, que es lo que Dios te está invitando el día de hoy, que vengas al altar. Versículo 1 de Romanos de nuevo dice: por lo tanto, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro verdadero culto o servicio racional. Cuando Jesús dio la gran comisión, Él dijo en Mateo 28:19, dice: por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios dio una comisión a su iglesia, y es primeramente llamar a la gente a que venga a la salvación, y después es de enseñarles a que guarden todas las cosas que Jesús los mandó. Y yo sí te pregunto el día de hoy, si es que puedes, no te pido que levantes tu mano, pero esta semana has intentado hablarle a alguien de Dios para poder presentarle el Evangelio. Y si tu respuesta es no, es que no estás acercándote, no estás viniendo al altar, no tienes esas convicciones de que pueda ser ese vaso que Dios quiere usar, no importa qué edad tenga uno. La cosa es de que si tú te estás manteniendo de tal forma para poder ser usado por Dios. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Dios nos está llamando a un verdadero servicio que hagamos por Él para que le demos gloria. Nos está llamando para cumplir ese llamado como sacrificios vivos. Nosotros nos bajamos del altar y es cuando nosotros no podemos levantar las manos. Tenemos otras cosas. Sí, el mundo que vivimos, somos parte de él, pero no somos de aquí. Pero si hay una junta en tu casa o algo, ¿verdad? Hay una comadre que tú sabes que está pasando algo. En un momento que tengas chance, comadre, puedo preguntarle cómo se va su vida, puedo orar por usted. O sea, hay formas de que nosotros podamos incorporar a Dios en todo lo que hacemos. ¿Sí? No quiero tener de que tengamos la finca de que somos bien religiosos. Simplemente un sacrificio vivo que Dios quiere usar en todo momento. Así que te invito a que vengas al altar de Dios en tu corazón y te apartes para el servicio que Dios tiene para ti. Dice así dice en Filipenses 2, versículo 1 al 11, dice: aquí vamos a ver la perspectiva correcta para poder ser servicio vivo para Dios con una perspectiva correcta. Dice: por tanto, si hay algún consuelo en Cristo, si algún estímulo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completará mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por rivalidad o por vanidad, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No busquéis vuestro propio provecho, sino el de los demás. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Fíjate lo que hubo en Cristo. Él, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Mas aún hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. Por la cual, por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, el ejemplo que Jesús nos muestra en esta porción es que debemos de evitarlo para poder ser un sacrificio vivo para Dios. Y esta es una buena lista de cualidades que se encuentran en esta porción, que estaría bien que uno, cada vez que se quiera bajar del altar, o cada vez que quiera hacer algo que no es de Dios, decir: tengo estas cualidades ahorita, o les dejo saber lo que estoy pensando.
o no los estimo y los hago a un lado porque me están interrumpiendo. Hay muchas formas de aplicar lo que está diciendo aquí. Y debemos de contemplar esto cada vez que nosotros sentamos bajarnos del altar. Imagínate si solo aplicamos una de ellas nosotros en nuestra vida cotidiana, ¿qué impacto tendríamos nosotros en la comunidad? Por ejemplo, estimando cada uno a los demás superiores a sí mismo. Eso sería un gran impacto, de que alguien te estime más a ti que a ellos mismos. Eso es un sacrificio vivo para Dios. Eso es alguien que quiere vivir para Dios, que quiere darle lugar a Dios en su vida. Entonces dice, por las misericordias de Dios, que son renovadas cada día, Dios nos invita a que nos presentemos como sacrificios vivos para Él. Entonces, la palabra misericordia, sabemos que su significado es compasión de Dios de no darnos lo que merecemos, que es el infierno. Dios a cambio nos da misericordia, que nos da compasión. Pero aquí la compasión en esta porción es más de detener lo que nosotros merecemos, es de ayudarnos. Porque cuando tú vienes al altar con Dios, Él va a ayudarte, Él te va a llenar de su Espíritu Santo, Él va a ayudarte a poder vivir para Él. Y entonces la misericordia es de una forma diferente. Él sabe que nosotros somos pecadores, somos frágiles y vamos a caer. Sin embargo, Él dice, sigue viniendo, sigue presentándote, yo voy a usar tu vida. Entonces, para comprobar esto, en Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la va a ir perfeccionando hasta el día de Cristo. Por la misericordia de Dios vengan, porque Dios va a perfeccionar esta obra en ustedes, en nosotros. Dice, porque Dios es el que en vosotros, en Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer, por su buena voluntad. Por la misericordia de Dios, vengan al altar. Él va a hacer el querer en ustedes. Después dice en Judas 24:25, a aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria, con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y poder ahora y por todos los siglos. Por la misericordia de Dios vengan al altar, porque Él es fiel para poder guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha ante Dios. Por su misericordia vengan. Entonces Hebreos 13 dice, Hebreos 13 y 20 al 21 dice, que el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga que en toda buena obra, os haga aptos en toda buena obra para que haga su voluntad, haciendo en vosotros lo que es agradable a Dios. De Él, por Jesucristo, a cual sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por la misericordia de Dios vengan al altar, porque Dios te va a hacer apto para toda buena obra. Pero necesitamos despojarnos de las cosas que nos mantienen fuera de ese altar. Necesitamos limpiar nuestras vidas de tal forma que deseemos vivir para Dios, porque Él está dispuesto a darnos las vidas para hacerlo. Pero necesitamos traer ese control a Él y decir, ponle tus pilas, yo ya no quiero estar en control. En 1 Tesalonicenses dice 5:23 y 24, que el mismo Dios de paz que os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que los llama, el cual también lo hará. Por la misericordia de Dios, nos invita Dios a que vengamos al altar, a presentarnos como sacrificio vivo. Por la misericordia de Dios, uno puede estar sentado, discúlpeme, por la misericordia de Dios, un pueblo sentado en la sombra de tinieblas, dice la Biblia, puede servir a Dios como un sacrificio vivo siempre y cuando viene al altar a presentarse como Dios. Pero tenemos que tomar el ejemplo de Pablo. Esto es lo que nosotros fallamos muchas veces. Nosotros fallamos en este aspecto. Pablo dice en 1 Corintios 9:24-27, dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio?
correr de tal forma, de tal manera que lo obtengas. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Es bien importante esa palabra. De todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro no como a la aventura, de esta manera peleo no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo yo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces aquí lo que está diciendo Pablo es de que yo primero tengo que aplicar la palabra para mí. ¿Sí? Él es un sacrificio vivo. El ser un sacrificio vivo es personalmente como aquel que corre para ganar la carrera, solo uno se lleva el premio. Pablo, que es nuestro ejemplo, está diciendo que él golpea su cuerpo, no que se martiriza para Dios, como muchos sacerdotes en otras religiones lo hacen. Él simplemente dice, él se abstiene de las cosas que lo van a hacer caer, que lo van a limitar para el servicio de Dios. Si uno sabe que, vamos a decir, como yo me gusta mucho comer tacos y salsa y todo eso, si yo sé que voy a predicar hoy y alguien me ofrece unos tacos de barbacoa antes de aquí, pues no sirve, no puedo, necesito abstenerme, aunque me duela, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos, o sea, si uno está viendo el mundial, se acaba a las 2 de la mañana, hay que cortarle. Hay que estar aptos para Dios el siguiente día. Hay cosas por las cuales nosotros tenemos que estar, vamos a decir, metiendo nuestro cuerpo en sumisión para poder ser frescos y útiles para Dios. Entonces Pablo pone en sumisión su cuerpo para que no se pierda lo que con gusto enseña a los demás. Pablo primero aplica la palabra para él mismo antes de aplicarla para otros. Cuando nosotros no hacemos esto, nos convertimos como aquellas personas que tienen un barrote en sus ojos y quieren sacar una astilla pequeña del ojo de alguien más. Si sabemos la palabra, podemos citarla, podemos vernos espirituales, pero estamos mal. ¿Ves? Entonces nosotros mismos tenemos que aplicar la palabra para nosotros para poder ser esos barros para Dios. Hermanos, por las misericordias de Dios nos podemos presentar como sacrificio vivos a Dios, sabiendo que vamos a fallar, pero sigamos intentando de apartarnos del mal en nuestras vidas para que nosotros podamos llegar a agradar a Dios. El segundo punto, que es más corto, el segundo punto es: no te conforméis, ven al altar. O sea, no te conforméis a este mundo, ven al altar. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, hay una guerra en nosotros que debemos de ganar para poder comprobar cuál es la buena voluntad de Dios para nuestra vida, y esta guerra se trata en la mente. La Biblia dice que estamos crucificados con Cristo, pero lo único que se puede mover en esa cruz es la mente, es la cabeza. Y ahí es donde está la guerra de nosotros. Romanos 8, 6 al 8 dice: los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. El ocuparse en la carne es muerte, pero el ocuparse en el Espíritu es vida y paz. Por cuanto los diseños de la carne son enemistad o dan contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces hay una guerra en nosotros que tenemos que dominar, ¿sí? Tenemos que cambiar nuestra mente para poder ser un sacrificio vivo para Dios. Yo no crecí con alguien diciéndome: hijo, qué bien. Yo no crecí con alguien apoyándome, diciendo: como hombre vas a ser bien fuerte. Yo tuve que luchar para poder llegar a donde estoy el día de hoy. Y de tal forma nosotros como cristianos hemos vivido más tiempo en el mundo que en Cristo, que nosotros tenemos que estar empujándonos el día de hoy. Hace poco yo estaba bien no deprimido, pues nunca he visto una llanta ponchada, así estaba yo ponchado. Y dije: tengo que animarme. Y entonces yo me fui cuando David estaba con los hombres todos derrotados, creo que era en la cueva de... ¿Mandé? Sí, esa. Y él se animó, y era el único.
Entonces yo me animé y a los 10 minutos me habla alguien con una conversación bien importante. Porque Dios quería usar mi vida y yo tuve que animarme en el Señor antes de esta conversación. Dios no le hace cómo se siente uno el día de hoy. Tenemos que renovar nuestras mentes y decir, me siento derrotado, pero voy a la palabra, a leerla. No sabes tú si alguien te va a llamar en 10 minutos y necesitas estar lleno, no ponchado, para poder darles aliento, para poder darles esperanza. Muchos de nosotros, como dije, hemos vivido en el mundo más que en nuestra vida cristiana y hay necesidad de transformar nuestra manera de pensar. Es bueno tener buenos modales y ser gentil con las personas, pero te voy a decir algo, en el infierno hay muchas personas que son de buenos modales y son gentiles, por el simple hecho de que se basaron en su religión o en su buena persona y se murieron sin Cristo, sin ver rendido sus vidas. Entonces nosotros tenemos que transformar nuestras mentes del entendimiento del mundo, ponerlo a un lado y decir qué es lo que Dios quiere para mi vida, qué dicta su palabra para mí. Jesús dijo cuando Él vio al pueblo, dijo, yo las veo como ovejas sin pastor. El mundo le diría a Jesús, no te juntes con ellos, son pecadores. Cuando Jesús dice, yo tengo mi mente puesta en mi obra, vine para sacrificar, para vivir para ellos. Dice la Biblia en Juan 17, si buscan leerlo después, dice, yo me he santificado para que ellos estén santificados. Y mi verdad los santifica, los libera. Entonces, nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, así que nosotros debemos de renovar nuestras mentes y no conformarnos al diseño del mundo para poder ser un sacrificio vivo para Dios y poder ser instrumentos en las manos de Dios. Cuando empezamos este estudio le pregunté, después de tanto tiempo de ser salvo o salva, ¿cuál es la voluntad de Dios para su vida? Dice Efesios capítulo 2, versículo 10, pues somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Las obras que Dios tiene para tu vida están antemano. Esta agua está antemano, lo más tengo que tomarla. Todo lo que Dios tiene para ti está antemano. Simplemente tienes que ver a Dios donde Él tiene esa obra para ti, donde está esa voluntad. Pero para poder alcanzarla necesitamos apartarnos de lo que el mundo nos enseña y venir al altar y ser un sacrificio vivo. Dios tiene un plan específico para cada uno de nosotros, pero no lo encontraremos sin que nosotros renuevemos nuestras mentes, nuestro entendimiento y ya no piensemos como el mundo piensa. Muchos han dicho, si es que Dios va en estos últimos días a hacer un avivamiento, yo creo que Dios primero tendría que ser un rebibliamiento para encontrar a Dios de nuevo en su palabra antes de que haga un avivamiento, porque Dios no es un Dios de caos. Si hay un avivamiento, tiene que haber alguien que pueda predicar su palabra correctamente para que podamos entenderla. Así que es de sumamente importancia de que nosotros renuevemos nuestro entendimiento. Debemos de todos tener el mismo fin, que es de glorificar a Dios con nuestras vidas. Debemos de tener un mismo sentir cuando venimos aquí, cuando estamos fuera de aquí. Y es de vivir para Dios. Debemos de autoexaminarnos nosotros diariamente para poder ser un sacrificio vivo para Dios. Cada uno de nosotros debe de buscar las convicciones que a ustedes les pertenecen como personas, ¿sí? Para que pueda usted ser una persona que sea un sacrificio vivo de Dios y protegerse para que siga siendo un sacrificio vivo. Para eso son esas convicciones. Voy a acabar con esto. Dice en Colosenses 1 y 4. Y quiero sumir todos estos versículos en dos palabras. Una mente correcta te da una vida correcta, ¿sí? Dice Colosenses 1 al 4, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida sea manifiesta, entonces vosotros también seréis manifiestos con Él en gloria. Así que si tenemos una mente correcta, tendremos una vida correcta para Dios. Y podemos ser ese sacrificio vivo. Amén. Vamos a orar.
Padre Celestial, gracias te doy por ser bueno con nosotros, Señor. Gracias te doy por tu misericordia, que es renovada cada día, Señor. Tú no llamas a personas perfectas a que vengan al altar a presentar sus vidas como sacrificios vivos. Tú llamas personas quebradas. Tú llamas personas que han pecado, Señor. Tú llamas personas que estén vacías porque tú las quieres llenar, tú las quieres limpiar, tú las quieres usar. Así que esta mañana, donde tú estés en tu silla, en tu mente, en tu corazón, lo que esté pasando en tu vida, Dios te invita a que tomes un tiempo y lo busques para que puedas hacer ese sacrificio vivo para Él. Dios te está llamando a nuevos empiezos. Dios te está llamando a más. Y nada viene con manuales excepto lo que la Biblia dice. Así que hay de diferentes formas como nosotros podemos hacer un sacrificio vivo para Dios. Dios te ha hecho tan distinto a ti, tan distinta, que no es bueno que intentes a imitar a alguien más porque se ve religiosa o religioso. Dios quiere usar tu vida. Dios te salvó para este momento y Dios te invita al altar a que vengas a Él. Si hay alguien aquí que no ha conocido, no ha rendido su vida a Jesús, que quiera esta mañana reconocerlo como su Rey y su Salvador. Si hay alguien que si se muere el día de hoy no sabe a dónde va, si es al infierno o al cielo, esta mañana Dios quiere que pongas todo en la mesa y levantar tu mano para que puedas tener esta salvación que Él ofrece. Así que si sientes que Dios te está llamando el día de hoy, levanta tu mano. Para los que nos escuchan a través de las redes, si tú has levantado tu mano, te pido que repitas esta oración conmigo para que puedas aceptar a Dios y rendir tu vida. Señor, gracias te doy por el mandado de Jesús a morir por mis pecados. Yo he pecado, Señor, y me arrepiento de mi pecado. Te pido que recibas mi vida rendida a ti, Señor. Me arrepiento y te pido que entres en mi vida y me des esta salvación. Gracias te doy, Padre, en tu nombre, Jesús. Te pido que si tú has hecho esta oración a través de las redes, déjanos saber. Y de nuevo, con gusto vamos al altar del Señor. Amén. Amén.